Una dosis de energía y economía sin política. México, un país sin autosuficiencia, independencia energética. Con datos del Balance Nacional de Energía del año 2023 de la Secretaría de Energía, en el siguiente enlace, hemos de realizar el siguiente análisis en donde determinamos que estamos muy lejos de ser autosuficientes y tener una independencia energética. Primero, ¿qué es la independencia energética? Podemos entender que al cierre del 2023, México presentó un índice de independencia energética equivalente al 0,72, manifestando que la producción nacional de energía primaria cubrió el 72,08% del consumo energético, presentando un déficit del 27,92 de energía demandada dentro del territorio nacional que fue cubierto con importaciones. La energía primaria se refiere a toda aquella que se toma de la naturaleza, la parte eólica, solar, el carbón, el petróleo, los minerales y todo aquello que se toma de la naturaleza, y muchos de ellos no los tenemos y tenemos que importar. Es por eso que en México en el año 2023 fue 0,72 y hay que esperar el reporte del año 2024. Para el año 2023, el índice de dependencia energética creció 1,11% respecto al presentado, al pasar de 0,71 al 0,72 en el 2023. Como ustedes pueden ver en la gráfica, en la línea punteada es la autosuficiencia. ¿Y esto qué significa? Que la forma de obtenerlo es dividiendo la producción de energía primaria entre el consumo total energético del mismo periodo. Por lo cual, esta función de consumo y de la producción de energía es susceptible a los incrementos y decrementos que presentan ambas variables. El grado de un país pueda cubrir su consumo de energía derivado de su producción. Si es mayor a uno, el país se considera autosuficiente energéticamente. Como podemos ver, México no está por arriba del uno y se encuentra, como hemos visto, entre el punto 70 y el punto 72, creciendo del 2021 al 2023. Pero hay que esperar los reportes del año 2024. Cuando nosotros hablamos de la autosuficiencia energética, esta es calculada por medio de la producción entre el consumo de energía, y de esta forma un índice mayor a uno indica que el país es superativo de energía, mientras que un índice menor a uno indica que el país es un importador neto de energía. Como podemos ver en la gráfica, en la parte de autosuficiencia en producción de energía primaria, podemos decir que estamos por arriba del uno, y esto quiere indicar que tenemos las energías primarias necesarias, pero cuando tenemos que transformar estas para poder ser utilizadas en la vida cotidiana, en la economía y en la sociedad, podemos ver que nosotros, la autosuficiencia en producción de energía secundaria, estamos por debajo del uno y dependemos de otros países para poder tener estas energías secundarias que debemos de tener, como son los combustibles fósiles que tenemos hoy en día, como gasolina, diésel, entre otros. Energías primarias es el resultado de la producción de energía primaria entre el consumo de energéticos primarios. De forma análoga se realiza para la energía secundaria. A la autosuficiencia secundaria en el 2023 presentó un valor de 0,48, creciendo de 3,55 respecto al año previo. Esto se debe a que México predomina las actividades relacionadas con la extracción y producción de energías primarias, dejando de lado la producción de energías secundarias, para el cual es necesario contar con un sistema de transformación más amplio, entre ellos refinerías, despuntadoras, plantas de gas, fraccionadoras y centrales eléctricas. Esto significa que la producción nacional de energía secundaria cubre el 48,14 de la demanda y es necesario importar el resto del correspondiente al 51,86 del consumo de energía secundaria. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar y es revisarlo en este sentido, que todavía no somos autosuficientes energéticos. Las importaciones totales de energéticos tuvieron un aumento del 5,01% respecto al 2022. Los únicos energéticos secundarios vitarios en 2023 fueron la energía eléctrica con un saldo de 3,74 pentayul. Pentayul es una unidad de energía que se utiliza para hacer los balances energéticos en todos los países. Y de los petrolíferos, el combustóleo con 408 pentayuls. Como pueden observar ustedes en la tabla, podemos ver que en el año 2022 el saldo neto total fue de 3,787, aumentando a 4,021, una variación incremental del 6,19, en donde tuvimos que tener una mayor cantidad de energías secundarias de importación. Como podemos ver, iban creciendo la parte de carbón, el coque de petróleo, el gas licuado, tuvimos más o menos una estandarización, gasolinas que tenemos hoy en día hay una pequeña disminución, pero seguimos aumentando. Querosenos, el diésel
vemos que se mantiene constante el combustóleo, que es positivo, como vimos en la parte superior, que es el único que presenta un superávit, y el gas seco, como podemos ver, hay un gran aumento de esto, y esto es principalmente por la cantidad de gas natural que se utiliza para la generación de la electricidad de nuestro país, como podemos observar. Ante estas circunstancias debemos de entender que para que nosotros tengamos un buen balance, tenemos que tener la energía primaria, la energía secundaria, y la suma de estos dos son enviados a centros de transformación, como podemos ver en esta gráfica. Para que puedan ser transformados, se consumen alrededor de más de 2.671 pentajoules y lo que nos origina 4.166. Es decir, de esta suma de la energía primaria, la energía secundaria, que son los 6.861, para su transformación y poder ser utilizada, se toman 2.671 de energías y solo lo que se aprovecha son 4.166. Es aquí donde tenemos que tener una mejor eficiencia, una mejor inversión, sobre todo en la transformación de estas energías que son utilizadas para el crecimiento económico y en la parte de las actividades de la sociedad, ver cómo podemos reducir y ser más eficientes para tomar una menor cantidad de energía para su transformación, tanto de la primaria como de la secundaria, para obtener las energías requeridas para las actividades en nuestro país. Después de todo este balance, lo que podemos decir, todas las energías que salen de lo que vimos anteriormente, ¿en qué son utilizadas? El 48.80% es utilizado en el transporte, el 3.48% en la parte agropecuaria, el 23.55% en la parte industrial, 5.69% sin clasificar, y residencial y comercial al público el 18.48%. Como podemos ver, en la parte del transporte, la gran cantidad de esta energía que es transformada y que es creada, el 62.93 es utilizada en las gasolinas, el 26.65 en el diésel y en el gas licuado el 2.31. Y el combustóleo solo se utiliza el 0.15%. Lo más importante es que podemos observar que en la parte agropecuaria se utiliza el diésel, que es para las máquinas de arado que se tienen hoy en día y su utilización, la energía eléctrica el 30.28, y como podemos ver nosotros hoy en día, gran cantidad de lo que se utiliza está derivado principalmente en los combustibles fósiles, como podemos ver el gas licuado, podemos ver gasolina, diésel, podemos ver aquí el diésel, y podemos en la creación de la energía eléctrica podemos ver lo que es el gas seco que podemos nosotros, que se utiliza en gran proporción. Entonces, nuestro balance de energía está bajo un comportamiento hoy en día en una mayor proporción de la utilización de combustibles fósiles. Principalmente lo que nos debería de estar preocupando y es muy importante que se debe de entender para que exista una transición energética, no solo debe estar valorizada en cuanto a la disminución de los gases de efecto invernadero, sobre todo en la generación de la electricidad. Ese es el principal error que tiene México hoy en día, porque solo estamos catalogando en cómo vamos a generar la electricidad y esta electricidad debe ser generada con cero contaminantes. Pero la realidad hay que entender que el principal problema que tenemos hoy en día de mayor consumo es lo que se utiliza en los combustibles fósiles, principalmente en el transporte. Como podemos ver aquí, de todos estos combustibles que tenemos hoy en día, de la energía que se consume o que se genera en este sentido, tenemos que el autotransporte se lleva el 90.12%, donde hoy vemos que la gran cantidad de gasolinas y naftas son las que tienen un mayor porcentaje, seguidas del diésel, continuadas por el gas licuado y por último el gas seco. Entonces, en gran proporción, las grandes contaminantes que estamos teniendo hoy en día y de consumo de energía son los derivados de las gasolinas. En la parte aérea son las gasolinas y naftas, como podemos ver aquí en la parte aérea. Entonces, en donde tenemos la mayor cantidad y problemas que tenemos hoy en día está en la parte de autotransporte, que son los que generan una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Cuando hacemos un balance, si uno puede ver esta gráfica, se volvería uno en discrepancia, pero vamos a tratar de explicar lo siguiente. El total de energía que entra a nuestro país es de alrededor de 13.474 pentajoules, que es la suma de la variación de los inventarios primarios, la producción de la energía, el gas residual de las plantas, la gas de formación empleado y la importación de energía. Entonces, esta suma de 13.474 es el total de la energía es utilizada por parte de nuestro país y esta es utilizada para la transformación de la misma en diferentes formas y utilizaciones que se pueden dar. ¿Cuánto se importa? El 32%. Nosotros estamos importando la cantidad de
de productos de importación, que son más o menos 4.321, que representa el 32% de este total de la energía. Utilizamos el 80% total de la energía que es producida más importada. Entonces, como podemos ver, del total de esto que está entrando, solo utilizamos el 80%. Como podemos ver nosotros en este sentido y en estas gráficas, podemos ver que se utilizan centrales eléctricas, refinerías, plantas, centrales eléctricas, como podemos ver, en gran cantidad. Pero si vemos el mayor grosor que tenemos nosotros de importación de energía, derivado principalmente, está fundamentado en el sector del transporte, como vimos anteriormente, en el consumo principal de las gasolinas que tenemos hoy en día. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, estas son las salidas que se tienen y estas son entradas que también diferenciadas de estadísticas, pero el mayor grosor que se tiene hoy en día del consumo final de energético está referenciado en el sector de transporte. Esto es referenciado al año 2022. Para el año 2023, el total fue más o menos la misma cantidad, en donde vemos que es la suma de todo esto, de 13.476. Se importó el 34%, tuvimos un crecimiento del 2% del 2022 al 2023. Se utiliza el 79% del total de energía, que es la suma de lo producido más lo importado. Quiere decir que desaprovechamos el 1% en el año 2023, y esto con lo que genera este desaprovechamiento puede producir gases de efecto invernadero. Con todo esto y con lo que estamos visualizando y lo que vemos, por ejemplo, del total utilizado, podemos ver, está en verde, del no desaprovechamiento está en rojo, y como podemos ver en la parte superior es el total de la energía que entró. Quiere decir que en nuestro país desaprovechamos, como pudimos ver, por arriba del 30%. Y esto tiene que ser cuidadoso en función de lo que vimos anteriormente en las gráficas, donde el mayor problema que tenemos es la falta de eficiencia, sobre todo de las unidades que se utilizan para la transformación de las energías primarias y de las energías secundarias de algunos procesos, para poder tener las energías que se puedan ser utilizadas en la economía y en la cotidianidad de la sociedad. Muy importante tener una mejor eficiencia en cómo se transforma la energía hoy en nuestro país. Con esta información podemos ver el cuadro de importación del balance de energía, en donde podemos ver que el diésel en el año 2013 eran de 223.000 pentayul, lo que se hacía la importación, y hoy casi es de 583 pentayules. Es decir, ha incrementado casi al doble, y esto derivado del problema que tenemos hoy en día en nuestras plantas de refinación que se están visualizando hoy en día. En cuanto a lo que vemos nosotros de la gasolina, de 713 pasó hasta 110, a más de 1.100 pentayules, y lo más importante es que nosotros importamos en el año 2018 8.87 pentayules de petróleo crudo. Estos son con datos de la Secretaría de Energía en el último balance, como pueden ustedes observar, y lo que nosotros exportamos fue petróleo crudo, que es en su mayoría, y ya se ha disminuido de 2.744 pentayules a 2.423. Y la gasolina y las naftas, en algunos momentos hicimos exportaciones en el 2013, y en el 2000, el combustorio ha aumentado de 221 hasta 408, casi el doble, y la gasolina se ha disminuido a 11.000 más o menos pentayules. Esto es muy importante, que debemos de diferenciar, porque lo importante hoy en día que debemos de considerar es que tomamos de las energías primarias, tomamos de la energía secundaria, lo mandamos a los centros que son los que hacen el procesamiento, y que necesitan cierta energía para su transformación. Es aquí donde está el punto importante para poder disminuir tanto los gases de efecto invernadero y tener un mejor aprovechamiento de la energía para que pueda ser utilizada. El problema es que no hemos entendido que la transición energética no solo se refiere a cómo generar la electricidad, sino cómo dejar de utilizar los combustibles fósiles. Hoy en día, que en todo este sector donde hacemos el consumo de la energía, podemos ver que en gran parte del transporte, en la parte agropecuaria, industrial y en la residencial y comercial, se utilizan los combustibles fósiles, como son el petróleo con sus derivados en este momento. Gracias, y espero que esta información sirva a ustedes.